Hacía mucho tiempo que habíamos dejado de poner la ofrenda el Día de Muertos en mi casa. La verdad no sé muy bien por qué. De niño era algo muy especial que me gustaba hacer con mis hermanos y mi madre, y más cuando llegábamos a ir a la casa de mi abuelita, y le ayudábamos a poner toda la ofrenda, porque nos contaba muchas historias de cómo llegaban los fieles difuntos a visitarnos esos días. Mientras comíamos dulces de amaranto y calaveritas de azúcar, podíamos pasarnos todo el día escuchándola, pero no siempre podíamos ir a visitarla, ya que la mayoría de veces la pasábamos en casa. El 2 de noviembre se iban muy temprano mi madre y mi hermana Wendy, la hermana mayor, al mercado a comprar flores, fruta, pan y veladoras, mientras Saúl y yo, mi hermano menor, esperábamos a que abrieran la papelería en la esquina para ir por papel decorativo o lo que nos hiciera falta para adornar nuestra ofrenda. Después de desayunar, nos la pasábamos todo el día poniendo nuestra ofrenda y contando historias de sustos y espantos. Primero poníamos un mantel blanco que cubriera toda la mesa y las veladoras, y después acomodábamos la fruta y el pan hasta el frente. En la parte de atrás poníamos una botella de rompope y tequila, y al final poníamos las calaveritas y los dulces. Lo que no poníamos era fotografías de nuestros difuntos, y recuerdo que en una de las ocasiones le pregunté a mi madre del por qué. Ella me dijo que no tenían fotos de ellos, entonces no sé por qué se me ocurrió preguntarle que a quién extrañaba más de los que ya no estaban. Mi madre se quedó callada por un momento, su cara se entristeció mucho y se quedó mirando fijamente a la ofrenda, como si se hubiera perdido en sus recuerdos. Suspiró profundamente y me dijo que a su abuelita, que había sido una madre para ella. Sé que era un niño y no comprendí todo lo que me había dicho, pero en ese momento le prometí que buscaría una fotografía de su abuelita para que la pudiéramos poner en la ofrenda y así ya no lo extrañara tanto. Recuerdo que me miró con mucha ternura y sacudió mi cabello con su mano. Recuerdo que durante los siguientes años le estuve haciendo la misma promesa de encontrar una fotografía de su abuelita. Ella solo me sonreía porque sabía muy bien que al otro día se me olvidaría. Y así se nos fue el tiempo, sin que pudiéramos hacer algo para evitarlo. Mi hermana Wendy terminó su carrera en contaduría y al poco tiempo entró a trabajar en un despacho. Mi hermano Saúl ya estaba en su primer año de preparatoria y yo batallaba por pasar a la universidad. Había terminado con la que era mi novia en una relación de 2 años. Entonces empecé a asistir a fiestas más de la cuenta. Tomaba todos los fines de semana. En realidad me sentía perdido. La relación con mi madre fue de mal en peor. Nos fuimos distanciando y las pocas veces que llegaba a verla entre semana, siempre terminábamos discutiendo. Fue una época muy difícil para todos, pero la gota que derramó el vaso fue aquella ocasión que llegué medio tomada a la casa y me encontré a mi madre y a mi hermano poniendo la ofrenda de Día de Muertos. No sé por qué empezó la discusión, pero recuerdo que le grité que los muertos no regresan, que uno se muere y punto, que todo esto eran puras invenciones y me fui a mi cuarto. Pero sabía que había rebasado el límite. Al otro día mi padre habló conmigo y me dijo que ellos trataban de entender el dolor de mi rompimiento, pero que tenía que poner de mi parte. Fue una charla muy larga. Yo en verdad me sentí muy apenado y culpable, porque si alguien había estado ahí para mí en los peores momentos de mi vida, siempre habían sido ellos, mi familia. Recuerdo que le prometí que esto no volvería a pasar y que le iba a echar ganas. En los siguientes meses dejé la fiesta y me dediqué por completo a mis estudios. La relación con mi madre empezó a mejorar. Pensé que todo parecía ir muy bien, pero hace un año, mientras le ayudaba a mi mamá a poner la ofrenda del Día de Muertos y mientras colocaba una fotografía de una de mis tías en el centro de la mesa, recordé que aquella vieja promesa que le había hecho de niño de conseguir una fotografía de su abuela. Entonces dije que no se me había olvidado y que buscaría entre toda la familia. Mi madre solamente me vio y me sonrió. Entonces empezó a toser muy fuerte sin poder parar y a tener la sensación de que se le iba el aire. La llevé rápidamente a urgencias ese día, pero una vez que la atendieron me dijeron que al parecer no tenía nada, que fuera con el médico familiar y ahí empezó todo. Estuvimos llevándola con varios médicos, con especialistas y nada. No nos daban razón de sus ataques de tos y la falta de aire, hasta que empezó a pasar mucho tiempo en cama. Durante ese tiempo, en los pocos momentos que tenía libres, aprovechaba para visitar a la familia, entre viejos baúles y paquetes de fotografías que me dejaban revisar, hasta que después de varios meses encontré un viejo sobre de documentos de mi tía Esperanza, la hermana menor de mi madre. Una foto viejísima en blanco y negro, en donde estaba su abuela muy sonriente, en la puerta de una casa de adobe. Me puse muy feliz por haberla encontrado, y como ya estábamos a unos días del Día de Muertos, pensé que sería una ocasión especial para mi madre, que por fin tendría un retrato de su abuela para la ofrenda.
Pasé a un estudio de fotografías para que la ampliaran y corrí a casa para decirle a mi madre, pero al entrar a mi casa encontré a mis hermanos y a mi padre llorando en la sala. No hubo mucho que decir, los últimos estudios eran contundentes. Mi madre se nos estaba muriendo, fue un golpe demoledor, y aunque tratamos de esperanzarnos, fue en vano. El 1 de noviembre sentamos a mi mamá en la sala, mientras que mis hermanos y yo poníamos la ofrenda. Cuando ya estaba lista, saqué la fotografía de su abuela y la puse en sus manos. Ella agarró la foto emocionada, la miró por un largo rato con lágrimas en los ojos, pasaba su dedo con delicadeza sobre el vidrio, y fue entonces cuando me pidió de favor que la pusiera en el centro de la ofrenda. Me agarró la mano y me hizo prometerle que cada año la pusiera en la ofrenda y que a ella también quería estar junto a su abuelita. Yo solo pude moverle la cabeza, diciéndole que sí. Tenía un gran nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Semanas después, mi mamá falleció. Fueron los días más difíciles de toda mi vida. Hace unos días pusimos nuestra ofrenda del Día de Muertos, mis hermanos y yo. Aunque es algo que siempre hemos disfrutado desde niños, fue muy triste ya no ver a nuestra madre a nuestro lado. Pero como se lo prometí, puse su fotografía junto al lado de su abuelita. Aquella noche no quise despegarme de ahí y me quedé en el sillón que está frente a la ofrenda. Estuve viendo la televisión un rato hasta que el sueño me venció. En la madrugada sentí una brisa tibia que me envolvió todo el cuerpo. Fue una sensación muy agradable de tranquilidad. Entreabrí los ojos y no sé qué pensar. No sé si fue un sueño o realidad, pero allí estaba frente a mí, de espaldas a la ofrenda, mi mamá y su abuelita mirándome. Sentí que el corazón se me aceleraba. Las dos me miraban con ternura y yo no pude contener mis lágrimas, ya que estaba viendo a mi madre nuevamente. Fue entonces cuando escuché la voz de mi mamá, no como cuando alguien te habla, sino como si estuviera dentro de mi cabeza. Y lo único que puedo recordar son esas bellas palabras que me dijo, que estaba bien. Les juro que solo cerré los ojos por un segundo y al abrirlos ya no estaban. Al otro día, mientras terminábamos de comer, mi hermana se puso muy seria y nos contó que había soñado con mi mamá, que se había puesto de pie de su cama y que la había visto muy feliz y hasta más joven. Le había dicho que estaba bien. Yo me quedé helado al escuchar aquellas palabras. Eran las mismas que me había dicho a mí. Lo que viví en la madrugada no había sido ningún sueño. Mi mamá de verdad había venido a vernos. Me paré muy emocionado y abracé a mis hermanos y a mi padre muy fuerte. Ha pasado un año desde aquella fantástica experiencia. Estamos a unos días de poner nuestra ofrenda y festejar a nuestros muertos, y sin duda alguna me quedaré a dormir en ese sillón en la sala, porque no pierdo la esperanza de volver a ver a mi madre, aunque sea solo por un instante. Esto es algo de lo que no me gusta hablar mucho, no solo porque cuando lo recuerdo me vuelve a causar mucho miedo, sino que también me da mucha tristeza. Fue hace mucho tiempo. Acababa de cumplir 16 años unos días antes, y como cada 31 de octubre visitábamos la casa de mis abuelitos maternos para poner nuestra ofrenda. Ellos eran originarios de Taxco, y en aquel entonces todavía era un pueblo muy pequeño, y la mayoría de los vecinos se conocían muy bien. Ese día llegamos desde temprano a su casa. Nos recibió mi tía Socorro y mis primos Julia y Héctor, más o menos de mi edad. Ellos estaban viviendo ahí desde principios de año, cuando mi abuelita enfermó. Lamentablemente falleció, y decidieron quedarse unos meses más para acompañar a mi abuelita que no se sintiera tan sola. A mi mamá y a mí siempre nos daba mucho gusto verlos, y más en estas fechas que podíamos convivir con ellos, pero en esta ocasión, en especial también fue muy triste llegar a su casa y saber que mi abuelito no estaría con nosotros. Tratamos de estar lo más normal posible, para que mi abuelita no se pusiera melancólica. Por eso, cuando terminamos de comer, mi mamá y mi tía Socorro se la llevaron al mercado por todas las cosas que necesitaríamos para la ofrenda. Mis primos y yo movimos algunos muebles de la sala para poner la vieja mesa de madera que ocupábamos cada año para poner la ofrenda. Estaba muy pesada y apenas entre los tres pudimos cargarla. Cuando al fin la acomodamos, nos dimos un respiro. En ese momento no pude evitar pensar en mi abuelito. Él solito la podía cargar con una sola mano y sin ningún tipo de problemas. Toda su vida trabajó en el campo de sol a sol. Luego de unos minutos cubrimos la vieja mesa con un mantel blanco con bordados de flores. Después empezamos a esparcir los pétalos sobre toda la superficie de la mesa hasta cubrirla por completo. Mientras Julio y Héctor decoraban con papel picado la pared de fondo, yo continué regando los pétalos de flores, pero ahora en el piso, formando un camino de la mesa hacia la entrada de la casa.
Mi abuelito nos contaba que era muy importante indicarle a nuestros muertos cómo llegar con los suyos para que no se perdieran en el trayecto. En ese momento escuchamos que tocaron la puerta de la entrada. Como yo estaba más cerca, me levanté y me dirigí hacia allá, pero al abrirla no había nadie. Se me hizo algo extraño, pero lo dejé pasar. Entonces escuché que Julia me gritaba desde dentro, preguntándome quién era. Le dije que nadie, y solamente cerré la puerta y me regresé. Cuando llegué con mis primos de nuevo, no había pasado ni siquiera un segundo cuando me senté. Cuando volvieron a tocar la puerta otra vez, me levanté lo más rápido que pude y corrí hacia la puerta. En esta ocasión, al abrirla, sentí una brisa de aire muy frío, que me dio hasta un escalofrío. No había nadie. Esta vez sí me asomé a la calle y volteé para ambos lados, pero no había nada. En ese momento pensé que a lo mejor alguien nos estaba jugando una broma, o algún niño ya quería su calaverita por adelantado. Me quedé unos momentos, pero nada sucedió. La calle estaba completamente solitaria. Cerré la puerta nuevamente y me fui con mis primos. Me preguntaron quién había sido, a lo que les dije que no había sido nada, que a lo mejor había sido producto de nuestra imaginación. Julia me dijo que no imaginara cosas raras y que siguiéramos adornando la mesa. Me agaché para pasarle unas veladoras y en ese preciso momento volvimos a escuchar que la puerta fue sonada otra vez, pero esta vez venían de la puerta trasera. Los tres nos asustamos, ya que era bastante raro. Nos quedamos mirándonos espantados. No esperábamos a nadie más. Entonces volvimos a escuchar los toquidos, pero más fuerte. Del susto, Julia soltó la veladora que tenía en la mano, y al caer se hizo pedazos. Los tres nos quedamos paralizados. Solo se escuchaba un silencio muy profundo. No sé cuánto tiempo estuvimos así, hasta que mi prima me dio un golpe en la cabeza para que fuera a abrir. Sucedió algo que nunca les dije a ellos, pero yo en verdad tenía mucho miedo. Pero como era el mayor de los tres, no me quedó de otra. Me dirigí hacia la puerta y ellos estaban detrás de mí, y volví a sentir aquella brisa helada en todo mi cuerpo, pero no había nadie. En verdad respiré aliviado. Volteé mi cabeza hacia atrás para decirles que no había nada de qué asustarse, cuando de reojo me pareció ver un hombre entre los árboles. Julia y Héctor también lo vieron, porque dejaron escapar un grito de susto. Aquel hombre permaneció inmóvil entre las ramas frente a nosotros. Yo alcé los brazos mientras buscaba algo con que pudiera defenderme. Fue entonces cuando vi a un costado de la puerta una de las palas de trabajo de mi abuelita. La agarré lo más rápido que pude en el peor de los casos, y entonces vimos como aquel hombre simplemente desapareció frente a nosotros. Nos pareció que se movía hacia los campos. Alcanzamos a verlo a lo lejos de espaldas. Pensé que no lo podríamos alcanzar. En ese momento no lo pensamos, pero aquel hombre se pasó la cerca sin abrirla. Nosotros abrimos la puerta y corrimos hacia los campos, donde nos pareció que se había ido. En ese entonces la milpa ya estaba muy crecida. Entonces vimos cómo se movía, como si acabara de pasar a alguien por ahí. Antes de meternos, le dije a mi prima que se quedara ahí, por si necesitábamos ayuda, que si escuchaba nuestros gritos, o si no regresábamos en unos minutos, se fuera con la familia Jiménez. Entonces le dije a mi primo que no se me despegara, y nos metimos entre las milpas, tratando de seguir el rastro de aquel hombre. Yo apretaba la palma muy fuerte contra mi pecho. Así estuvimos por varios minutos, cuando entonces me pareció verlo. Mientras le gritábamos que se detuviera, en ese momento escuché un golpazo detrás mío. Volteé rápido hacia atrás y vi a Héctor en el suelo, pero no me detuve. Lo único que quería era alcanzar a esa persona. De pronto, en un segundo, me sentí perdido, en medio de aquel maizal. Me detuve y traté de ubicarme, pero fue inútil. No lograba encontrar algún punto de referencia. Seguí caminando con la pala que me abría camino entre las milpas, hasta que por fin salí del campo. Estaba del otro lado de la casa. Me di media vuelta para regresarme, y entonces fue que lo vi. Era un sombrero de vaquero como los que se usaban en ese pueblo. Pensé que podría ser la persona que se había metido en la propiedad de mis abuelitos. Cuando salí del otro lado de la casa, ahí estaba Julia y Héctor. Al verme se quedaron viendo el sombrero que llevaba. Les dije que lo encontré al final del sembradío, que a lo mejor era la persona que se había metido. Julia me pidió el sombrero y lo empezó a revisar. Entonces abrió los ojos muy sorprendida y me dijo que era el sombrero de nuestro abuelo. Yo me quedé dudoso porque era imposible que ese sombrero estuviera en ese lugar, pero Héctor también lo revisó y lo confirmó. Les dije que no imaginaran cosas, que hay muchos sombreros parecidos y que ese no era el de nuestro abuelo, y que mejor no regresáramos a la casa a terminar de poner la ofrenda. Mi prima me dio de vuelta el sombrero, y ya no le quise decir nada, porque sabía que todavía tocaba fibras hablar sobre el abuelo.
Dejé la pala a un costado de la puerta y nos metimos a la casa. Mientras Julia barría los pedazos de vidrio de la veladora, Héctor y yo empezamos a acomodar algunos retratos de la familia y, sin darme cuenta, dejé el sombrero sobre la mesa de la ofrenda. En ese momento escuchamos la llave de la puerta y entraron mi madre, mi tía y mi abuelita. Venían cargadas con bolsas del mandado. Héctor se acercó para ayudarles y yo seguí acomodando las fotografías. Mi abuelita se acercó para ver cómo iba quedando la ofrenda y se le quedó mirando aquel sombrero. Lo agarró y vi cómo se le salieron sus lágrimas. Entonces me preguntó de dónde lo habíamos encontrado, ya que ella lo había estado buscando durante meses y nunca lo había encontrado, ya que precisamente quería ponerlo en la ofrenda, ya que era el preferido del abuelo. Mis primos y yo nos quedamos mirándonos sin saber qué decirle. A mí se me ocurrió contarle que lo encontramos detrás de unas cajas que sacamos cuando movimos la mesa. Mi abuelita solo sonrió y se puso muy feliz. Sabía que ese sombrero de alguna manera lo conectaba con mi abuelita. Ninguno de nosotros nos atrevimos a contarle todo lo que habíamos pasado. Yo tomé el sombrero entre mis manos. No podía dejar de pensar que mi abuelito nos había visitado ese día y había traído su sombrero preferido para que cada año lo pusiéramos en la ofrenda y siempre pudiéramos acordarnos de él.